Los socialistas van a jugar fuerte contra la campaña Vivir sin Miedo que impulsa el senador blanco Jorge Larrañaga. El tema estuvo sobre la mesa el pasado fin de semana, cuando el Partido Socialista desarrolló un nuevo Congreso Nacional. En esa oportunidad se distribuyó entre los presentes un folleto con los argumentos por los que se rechaza esa propuesta de reforma. Además, se aprobaron una serie de líneas programáticas que van a ser abordadas por una comisión interna y serán insumo de trabajo para la campaña electoral que ya está corriendo. ¿Cómo se va a colocar el Partido Socialista en estos distintos asuntos? Bueno, vamos a conversar en los próximos minutos con la senadora Mónica Xavier, secretaria general saliente del Partido Socialista. Senadora Xavier, buen día, gracias por acompañarnos. Un gusto como siempre, gracias a ti. Senadora y secretaria general saliente, le quedan unos días nada más. Sí, unos días. ¿Y eso es un alivio? Bueno, yo en general tengo algunas tareas un poquito exigentes, la presidencia del Frente Amplio, la Secretaría General del Partido Socialista. Espero aliviar, pero entra la campaña electoral, así que mucho no va a ser, ya estoy preparada psicológicamente. Lleva 3 años, ¿no? Sí, el periodo es de 3 años. Ahora hablaremos de ese recambio, pero antes vamos a ubicarnos en el fin de semana. Tuvo lugar el 49º Congreso Ordinario titulado Paulina Luisi y al mismo tiempo el 29º Congreso Extraordinario llamado Contigo Socialismo. ¿Cómo se entiende eso? ¿Qué diferencia había entre uno y otro? Estatutarias. El ordinario lo que tiene como materia de análisis es el análisis del funcionamiento de cada una de las responsabilidades en la dirección del Partido Socialista, lo que se llama rendiciones de cuentas y las perspectivas para los próximos 3 años, para la siguiente dirección que tendrá entre medio la campaña electoral, nacional, departamentales, municipales, la instalación de los gobiernos y el primer periodo. Entonces, allí hubo una serie de reflexiones acerca del momento político, tanto a nivel internacional como nacional. El segundo Congreso, y abreviamos y juntamos algunos tiempos, porque habitualmente se hace mucho más avanzada el ciclo electoral, se hace capaz que hasta después de las internas, tiene la temática electoral propiamente dicha. Desde el punto de vista de la plataforma, ¿qué énfasis le hace el Partido Socialista al programa común del Frente Amplio? Y en ese sentido hubo una serie de elementos que también van a formar parte del documento que inicialmente disparó toda esta discusión, porque lo que es de destacar es que enero fue, y lo que va de febrero, periodos de debate. Hubo que combinar las licencias y descansos con este debate que es exigente, que reclama reuniones de debate previas, que reclama un tiempo de desarrollo de permanecer en los congresos durante el desarrollo de los debates. Se trata de que sea una cosa bastante exigente y la verdad... ¿Fue un verano atípico en ese sentido? Totalmente atípico, pero además el desarrollo de los 2 congresos fue muy bueno porque fueron casi 1000 compañeras y compañeros que estaban ahí, casi 900 titulares y varios suplentes. Lo segundo que tiene el segundo congreso, el extraordinario, es definir criterios para la política de alianzas. Ambos congresos tienen una instancia de votación diferida, en este caso va a ser el próximo 24 de marzo, donde tanto se va a votar la próxima dirección del Partido Socialista, como se van a votar los 10 primeros nombres de las candidaturas al Senado, que es el Congreso el que tiene el mandato. Las candidaturas a diputados se votan en convenciones departamentales. 49 y 29 están mostrando lo fermental y debatidores que somos los socialistas a lo largo de nuestros 108 años de existencia. ¿Y en el Congreso en sí mismo cuántos participaron? Casi 900. Hubo una asistencia bien importante, 94% de los centros socialistas. Yo tengo unos cuantos congresos arriba, tanto en el Partido Socialista como en el Frente Amplio, y uno sabe que
porque siempre hay un porcentaje menor de asistencia real, pero fue muy buena, estamos muy satisfechos. Ya hablaremos de varios de los puntos que usted mencionó recién, pero ¿de qué manera jugó, de qué manera estuvo presente la campaña Vivir sin Miedo, impulsada por Alianza Nacional y que conduce, ya está claro, a un plebiscito de reforma constitucional? Se lo pregunto porque en el Congreso se distribuyó un folleto donde justamente explican los argumentos en contra. Sí, era también un mensaje para todos nosotros. Bueno, nos hemos pasado unas cuantas semanas debatiendo internamente. Ya es tiempo de compatibilizar este resto de Congreso que nos queda hasta la votación, que ya no requiere de reuniones internas de debate, con la militancia y el diálogo con la ciudadanía. Primero, porque el tema de la seguridad o inseguridad y de la convivencia es ineludible. Aunque no existieran las firmas, iba a estar presente en la campaña. Es un fenómeno que a los uruguayos nos cambia mucho de las cosas de nuestro estilo de vida, que además queremos volver a aquello de no cerrar la puerta, de dejar igual el auto abierto. O sea, ustedes reconocen, las sociedades, de pique están reconociendo que hay un problema en esta materia. Por supuesto, pero si no... No, se lo pregunto porque no es tan obvio el por supuesto. Hay quienes hablan de que estamos ante una sensación térmica, que la realidad es otra cosa. Yo creo que se repite esa expresión, pero no sale de la boca de ningún integrante del gobierno. El propio hecho de destinar en las últimas rendiciones de cuentas, presupuestos nacionales, los dineros que ha habido que destinar al Ministerio del Interior muestra que hay muchas cosas que se están haciendo, pero ellas no son suficientes para revertir una situación en la que, también en esto que voy a decir, tenemos discrepancias con la oposición o las oposiciones, como les gusta que los llamemos a muchos de ellos, en el sentido de que es el continente que también está teniendo un aumento muy grande de la violencia. Nos hemos convertido no solo en el continente que ya tenía el triste privilegio de ser el más inequitativo, el que distribuía de peor manera la riqueza producida, sino ahora también en el más violento. Aunque cueste creer, porque uno tiene en el imaginario otros continentes como los más violentos, en las Américas se concentra la mayor cantidad de ciudades que tienen un nivel de violencia extraordinario. Y Uruguay no está afuera. Eso está ocurriendo, efectivamente, pero resulta que hace 4 años, en la campaña electoral anterior, se prometió, el actual presidente Tabaré Vázquez prometió caídas y caídas significativas en los delitos más graves. Sí. Conociendo ese contexto, igual se hizo ese anuncio, esa promesa, y la realidad terminó mostrando ahora mismo, con los números del último año, todo lo contrario, ¿no? Sí, yo creo que proponerse la reducción del delito supone muchas cosas, que es lo que tratamos de hacer en un material que tiene 10 puntos como para lograr esto que estamos haciendo ahora, reflexionar junto a las y los ciudadanos de cómo es de compleja esta situación, y que lo que no tenemos que ver es solo desde el punto de vista de la política desde el Ministerio del Interior. No es solo represión y policiamiento el combate al delito, lo que tenemos que ver es la complejidad que todo esto tiene. Y una advertencia, esto sí, las firmas vienen a colocar allí un camino que nosotros lo consideramos muy peligroso. ¿Peligroso? Peligroso, sí. Pero a ver, primero, son 405.000 firmas. Larrañaga y la gente que lo acompaña, pero básicamente Larrañaga, porque en su propio partido no tuvo apoyo de los otros líderes. Esta campaña consiguió 405.000 firmas, mucho más que el mínimo exigido por la Constitución para presentar una iniciativa de este tipo, que son 260.000, ¿no? Sí, no me voy a amparar en que mucha gente firma para poder debatir y después no vota. Es una realidad, pero no me voy a amparar en eso. Es un número alto. Muy significativo. ¿Y cómo lo leen ustedes? Bueno, justamente como un desafío para el debate con la ciudadanía, porque la propuesta del doctor Larrañaga es una propuesta que no trae beneficios y, por el contrario, puede traer serios inconvenientes en nuestra sociedad. ¿Usted dijo peligrosa? Peligrosa. ¿Por qué peligrosa? Bueno, porque hay varios países que muestran cómo incrementó
se incrementó la violencia, cómo se incrementaron varios de los delitos cuando la militarización, la participación de los militares en la seguridad ciudadana, en la seguridad pública, se ha dado. Y nosotros en el propio material ponemos ejemplos de Brasil, ejemplos de México, ejemplos de Centroamérica. El ciudadano, la ciudadana queda en el fuego cruzado del delito y las fuerzas militares. Y esto, además, incorporado constitucionalmente, lo cual trae una cuestión aún más riesgosa. Acá lo que se propone es la creación de una Guardia Nacional como cuerpo especial de las Fuerzas Armadas con atribuciones y cometidos en materia de seguridad pública, que va a depender del Ministerio de Defensa Nacional y coordinará operativamente con el Ministerio del Interior. 2.000 efectivos se destinarán a ese cuerpo. Nuestros gobiernos han propuesto que los militares ayuden en la guardia perimetral de las cárceles. Bueno, allí se discutió mucho, pero no en plano blanco y negro, sino en las complejidades instrumentales que da después a quién responde cada uno de esos efectivos, el mando real de incorporar militares a tareas que tradicionalmente las hizo la policía. Argumenta Larrañaga y su gente, también hay efectivos militares en la Prefectura Nacional Naval, por ejemplo, y cumpliendo tareas de policía en la costa. Y ahora incluso se ha votado una ley para que en zonas de frontera territorialmente también estén. Entonces, no es lo mismo la labor de la defensa que suponen todas esas situaciones, y creo que quedan bien claras que son propias de las competencias que tiene el Ministerio de Defensa, más allá de que todas estas cosas se deben definir por ley, como se ha hecho, a lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana, donde nosotros lo que insistimos... Solo tareas de defensa. Los efectivos de prefectura en las playas combaten el delito, se ocupan del delito. Sí. Y en esta ley que se votó ahora para las zonas de frontera, los militares no van solo a tareas de defensa. Pero no en las ciudades, no en la seguridad ciudadana. Nosotros creemos que esa es una tarea para la cual formamos a los policías. Hemos hecho, además, en cuanto al llenado de vacantes, en cuanto a transferencias de vacantes del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior, un reforzamiento, y de lo que se trata es de que sigamos encontrando cercanía entre la policía y la ciudadanía. Acá está previsto, los efectivos recibirán la formación intensiva previa para sus nuevos cometidos, siguiendo estrictos criterios de capacitación y especialización. Sí, se los podrá convertir a los militares y capacitar, pero lo que parece más lógico es que, siendo una tarea de la policía, formemos los cuerpos especializados que ya existen o reforcemos los cuerpos especializados como la Metropolitana o algunos de esos cuerpos que son para situaciones especiales, pero le demos al carácter de la seguridad pública la cercanía de la policía con el ciudadano, el involucramiento del ciudadano a espacios que para nosotros siguen estando muy vigentes, aunque no tengan el mismo empuje que cuando se crearon, y aunque haya que eventualmente reformarlos, como son las mesas de convivencia, en donde la ciudadanía está involucrada y se entiende cuál es el efecto de la violencia o del delito en ese territorio, que no es igual en todo el país. Entonces, pero el razonamiento, o uno de los razonamientos que hay detrás es, si se hace lo que usted dice de reforzar tales y cuales cuerpos de la policía que ya existen, hay que contratar más. Hay que contratar más funcionarios. En cambio, en las Fuerzas Armadas hay soldados que pueden destinarse justamente al refuerzo de la policía. Ahí hay una de las razones. Entonces, ¿no? Vamos un poco antes. ¿Qué número de funcionarios militares necesita nuestro país? Estamos discutiéndolo, no solo en su base, sino en sus estructuras. Estamos discutiendo la ley orgánica y luego vendrán las leyes orgánicas de cada una de las fuerzas. Este es un debate que sin duda comenzó cuando la Ley General de Defensa, en el primer periodo de gobierno, pero que hoy tiene un mojón 14 años después muy importante, y cuesta poner en diálogo al conjunto del sistema político y a la sociedad, que debería tener opinión en este sentido. Venimos de unas Fuerzas Armadas absolutamente sobredimensionadas. En la época de la dictadura subió y después no bajó
qué es lo que se pretende en este momento, pero todos sabemos que esto tiene que tener una gradualidad. Todos sabemos que hemos mejorado y ampliado nuestra franja costera, por tanto no es lo mismo en cada una de las fuerzas la posible reducción. Todos sabemos que nuestro espacio aéreo y los delitos que hoy existen y la regionalización, la internacionalización del crimen organizado requiere de algún fortalecimiento en número, pero sobre todo tecnológico. Entonces estamos en esa transformación y lo que creo es que este tema, con la importancia que tiene, es mucho más lógico de hacerlo en el sentido de concebir mayor profesionalización de las fuerzas policiales, que tienen que capacitarse de manera permanente. El crimen organizado muta, cambia permanentemente. Entonces pero hay que ir adelante de ellos. Ellos en general van adelante, disponen de recursos ilimitados, y esto es un tema que, bueno, el ministro decía en las últimas horas, aunque no me lo crean, el delito crece menos en Uruguay que en otros países de la región. Igual, para todos los uruguayos, lo que ha crecido es un fenómeno que, por suerte, rechazamos. Y el que no lo rechaza, ese es uno de los problemas, se suma a bandas delictivas que, bueno, cuando estas últimas acciones han ingresado en determinados territorios, lo ha hecho no solo la policía, lo ha hecho el MIDES, lo ha hecho las intendencias, porque realmente tenemos que ver cómo se infiltra en el tejido social el delito, y eso lleva a mucho más complejidad en la eliminación del mismo. Pero usted tiene claro que hay mucha gente que entiende que hoy debe haber más efectivos en la calle. Y por esa razón es que una propuesta como esta de la Guardia Nacional, con 2.000 efectivos provenientes de las Fuerzas Armadas, funciona o prende, ¿no? Bueno, pero lo que ocurre es que tenemos que poder conversar con los ciudadanos sobre este tema. Y las respuestas que uno puede mostrar son de incremento de violencia, no de lo que se propone como el objetivo a lograr mediante esta recolección de firmas. Después también se cuestiona... hay muchos eslabones más de la cadena que hay que tener en cuenta. No, pero yendo a la propuesta de reforma, se cuestiona también la disposición para que haya un cumplimiento efectivo de la pena en determinados delitos graves, que no exista posibilidad de acortamiento, e incluso la reclusión permanente, revisable a los 30 años, en el caso de delitos gravísimos. Bueno, ¿por qué esas dos no se comparten? Bueno, tenemos que tener claro que Uruguay ha aumentado las penas desde 1995 al presente, y el delito aumentó. No es cierto, y lo demuestra El Mundo y sus análisis, que el aumento de las penas dé como resultado una disminución del delito. Eso no quiere decir que, como también se expresa muy gráficamente y se dice no, porque nosotros queremos mano dura, y entonces eso puede tener una adhesión ciudadana de que efectivamente nadie quiere ser víctima de un delito, y que teóricamente nosotros tenemos mano blanda. Bueno, se trata de tener mano justa. Acá está más que demostrado que no existe una correlación entre aumento de pena y disminución del delito. Y cuando nosotros vemos que algunos países cierran cárceles, decimos, bueno, qué maravilla. Han recorrido otros caminos, y eso es lo que insistimos que hay que recorrer. Las medidas alternativas a la prisión de libertad empiezan a caminar en nuestro país, pero todavía no tienen ni un andamiaje que efectivamente, desde el punto de vista presupuestal, de los destinos de esas medidas socioeducativas y rehabilitadoras, ni de los operadores que las utilicen, una marcha fuerte. Mire, a mí me sorprendió hace poco saber que desde el punto de vista de nuestros jóvenes en conflicto con la ley, tenemos un número bastante similar, aunque aún no alcanza el mismo, de jóvenes privados de libertad, último recurso según la convención que nos rige sobre adolescentes, y medidas alternativas a la privación de libertad. No recuerdo exactamente los números, pero son 250, 220. Esto por primera vez ocurre en nuestro país.
¿Y qué ocurre? Estamos hablando de centenas muy inferiores a las que manejábamos hace muy poco tiempo, en la anterior campaña electoral. Entonces, lo que ha empezado a rodar es la posibilidad de que no sea la privación de libertad la única alternativa y que se pueda rehabilitar estando en libertad, con otros mecanismos que necesitan convicción, decisión política, capacitación y marcos legales que la habiliten. Los marcos legales estaban, pero todavía ese engranaje no da como resultado algo que, bueno, todos históricamente hemos dicho, las cárceles terminan siendo escuelitas de crimen. Y no lo decimos ahora, durante los gobiernos frente amplistas, lo hemos dicho siempre. Nosotros necesitamos además más dineros para el sistema carcelario. En esos 10 puntos colocamos también la necesidad de una nueva generación de políticas en materia de sistema carcelario. En estos 14 años de gobierno, iniciamos el 1 de marzo de 2005 con el doctor Tabaré Vázquez diciendo: tenemos una emergencia humanitaria en el sistema carcelario. La gente no entendía que le fuéramos a disponer presupuestalmente dineros a las cárceles en lugar de ponérselo a las escuelas y a los hospitales. Recordamos muy vivamente esa tensión presupuestaria y de principalidades políticas de la gente. Hubo momentos en los que tuvimos mejores momentos dentro del sistema carcelario. No es parejo, hay módulos dentro de determinadas dependencias que están mucho más complejos y se nos sigue observando porque también nuestra Constitución dice que el único derecho que no tienen quienes están privados de libertad es justamente la libertad, no otros derechos, y están por debajo esos derechos en quienes están privados de libertad. ¿Esto significa amigarse con el delito, ser mano blanda? No, significa ser justos, porque esa gente luego tiene que volver a insertarse en la sociedad. Entonces, no tenemos suficiente rehabilitación, trabajan, estudian, pero no son el 100%, y hay que lograr la inserción a posteriori, y el fenómeno de que tanto empresas privadas como empresas públicas le den empleo a quienes han estado privados de libertad por los delitos que cometieron, también es un fenómeno que nos está costando como sociedad. ¿Por ahí irá la argumentación en la contracampaña? ¿Ustedes van a armar una contracampaña, efectivamente? Bueno, yo prefiero hablar de una campaña por la convivencia y la paz en nuestra sociedad, más que una contracampaña. Pero nosotros nos vamos a sumar con esfuerzos propios, pero también nos vamos a sumar a las organizaciones sociales que están diseñando también una campaña, porque esto transversaliza, no es solo un debate. La síntesis es que la gente tiene que darle un crédito, tiene que darle una nueva carta de crédito al Frente Amplio para que estas políticas que se han estado siguiendo hasta ahora continúen desarrollándose y mejorándose. Esto no es exclusivamente... Es un desafío complejo, ¿no? Cuando para mucha gente votar a favor de esta reforma va a ser una forma de protestar, ¿no? Va a ser una forma de marcar su mal humor, su malestar con lo que ha estado ocurriendo en esta materia. Ahora, Emiliano, usted y a través de usted cada uno de sus oyentes, todos somos muy generosos en esa mano dura cuando vemos muy lejano el delito y quién lo comete. Acá no son extraterrestres, quienes cometen delitos, los 11.000 presos que están en las cárceles, eso también es un elemento que muestra que el camino no es el correcto, porque tenemos por 100.000 habitantes más presos que Colombia, que tiene guerra durante décadas, guerra interna. Cuando pasa algo muy cerca de uno, empieza a preocuparnos. Uy, ¿va a ir a tal dependencia? ¿No podría ir a una cárcel, no sé, más amigable, como las que hay en el medio del campo? ¿Qué le va a pasar? ¿No va a estar con delincuentes que lo van a llevar por el peor camino posible? Esas cosas empiezan a tener otro carácter cuando nosotros lo vemos más cercano. Y claro, mirar la cosa como ellos y nosotros desde otro lado no contribuye a la solución. Hay que también empatizar con esa realidad, porque no son pocos los que delinquen. Y además,
si bien no se puede asociar ni pobreza ni juventud, porque los delitos son democráticos, hay un segmento de gente joven que tiene, bueno, en nuestras cárceles y de pobreza mucha gente. Son las 9 de la mañana, cuando continuamos en la entrevista central de hoy. Estamos con Mónica Xavier, doctora en medicina, especialista en cardiología, pero no está ejerciendo, ¿no? No. ¿La devoró la política? Al final sí. Fue presidente del Frente Amplio de 2012 a 2015. Ha sido secretaria general del Partido Socialista desde marzo de 2016 y está a punto de pasar el bastón ahora en las elecciones que tendrán lugar este mes. Es senadora de la República. Senadora Xavier, durante el Congreso se discutió la plataforma electoral y se aprobaron los énfasis socialistas al programa común del Frente Amplio. ¿Está bien planteado de esa manera? Sí, perfecto, porque nosotros los Frente Amplistas tenemos un programa común que elaboramos todo el año previo al Congreso que lo aprueba, pero es lógico que cada uno después le coloque determinados énfasis, como también es lógico que haya precandidatos, y que en este caso hay 4. Entonces, casualmente uno de ellos es socialista. Exactamente. Es el que además ustedes apoyan, Daniel Martínez, ¿no? Sí. Entonces veía que, por lo menos en la síntesis que divulgaron, hay 4 líneas programáticas, 4 énfasis socialistas para el programa común. Leo, un par de ellos. 1. Los desafíos del empleo y el salto a una nueva economía que rompa con las limitaciones actualmente existentes para continuar con el proceso de crecimiento económico sostenible y de distribución de la riqueza, reduciendo las desigualdades y expandiendo derechos. 2. Un nuevo impulso a las políticas sociales, asegurando políticas universales y de calidad para todos y todas, consolidando el Sistema Nacional Integrado de Cuidados como cuarto pilar de protección social. Avanzar en la integración social sobre la base del desarrollo humano y la solidaridad social. Ya que estamos leyendo los otros 2. 3. Aprobar decididamente los nuevos desafíos que impone una política de convivencia y seguridad ciudadana apoyada en la vigencia irrestricta de los derechos humanos y en el combate al delito. 4. La promoción de una cultura de solidaridad y corresponsabilidad social mediante la promoción de la participación ciudadana como factor de cohesión de la sociedad y transformación del Estado. Lo que me llama la atención es que lo que ustedes anotan allí son, ¿cómo decirlo?, inquietudes. No, pero son orientaciones, pero no hay allí medidas específicas, no hay cómo lograr esos resultados. Claro, eso es parte del plan de gobierno, ¿no? La plataforma electoral son aquellos puntos que van a ordenar nuestro mensaje hacia el conjunto de los ciudadanos dentro del marco del plan del Frente Amplio. Cuando ponemos énfasis, por ejemplo, en sistema de cuidados, hemos tenido debates en este periodo en la instrumentación del mismo, en materia presupuestal, por ejemplo. Y estamos convencidos de que el sistema de cuidados tiene que continuar para hacer ese cuarto pilar de protección social, y todavía falta mucha comprensión del mismo, porque se lo vio o se lo ve por algunos sectores como una política que tiene que ver con los sectores más desprotegidos, y es una política universal. Los cuidados los requerimos todos los ciudadanos y ciudadanas, y en ese sentido es una transformación de la vida de la gente cuando de los 3 segmentos que se han elegido como poblaciones usufructuarias de ese sistema, el de los discapacitados, que tienen una dependencia total, es una transformación para ellos y sus entornos absolutamente transformadora, ¿no? Pero Entonces, ustedes, ¿qué es lo que están diciendo? Que dentro del Frente Amplio se colocan entre quienes entienden que hay que seguir avanzando en esta materia. ¿No está claro? ¿No es obvio en el Frente Amplio que se va a seguir consolidando el Sistema Nacional Integrado de Cuidados si se llega al gobierno de nuevo? Por supuesto que sí, pero ¿cuánto énfasis le colocamos a eso? Es decir, bueno, entonces, por ejemplo, los dineros presupuestales van a tener que compartirse con tal otra política o con tal otra. En ese sentido, cuando también en el primer punto
hablamos de las transformaciones que se vienen, y en esto los desafíos del empleo, ya el salto llegaron, de una nueva economía, ¿no? Ya llegaron, van a ser desiguales en sus impactos, seguramente impacten más en quienes menos capacitados estén, en quienes más vulnerables estén a sufrir un impacto negativo de la transformación, que no tiene que ser vista en términos generales como una amenaza si es bien conducida. Pero ¿quién conduce efectivamente esta transformación, esta revolución 4.0 que viene a ritmos vertiginosos, a ritmos de estos tiempos? Bueno, de quien la conduzca dependerá cuáles serán los resultados. Si lo que hacemos es una sustitución lisa y llana de la tecnología por las personas, vamos a tener consecuencias en el empleo, en las jubilaciones, y entonces hay que encontrar alternativas. Recetas a priori no las hay, bueno, ese pero es el punto, tampoco ¿no? detenerlo es la alternativa. ¿Qué están queriendo decir con esto? Porque Bill Gates decía, el desafío existe y ustedes lo colocan en ese término, sí, justamente. Bill Gates decía, bueno, deberían tributar para el sistema previsional toda aquella sustitución de un humano por una máquina. O sea, el robot debe tributar. Alguna forma en la que no exista, por tanto, un vaciamiento de los recursos para la previsión social de las personas. Para nuestro país, el programa del Frente dice que el primer año de gobierno debe ser un año de debate sobre el tema de la previsión social. Supone un consenso muy amplio, porque sin lugar a dudas que en nuestro país no solo está esta transformación tan radical del mundo del trabajo, está también nuestro envejecimiento, y hay muchas condiciones que habrá que ajustar con grandes consensos políticos y sociales. Entonces, justamente de cómo se va a instrumentar un tema tan importante como este, que otros países no tienen ese problema. ¿Por qué? Porque la gente no tiene jubilación al final de su empleo. Y entonces es muy importante que nosotros sigamos teniendo la previsión social como una garantía de que quienes trabajan puedan tener una jubilación o una pensión adecuadas. Diversificación de la matriz productiva. Sin duda, a la diversificación energética le tiene que seguir una mayor profundización de la diversificación de la producción que tenemos. Acá también hay una tensión. Nosotros somos productores y, sin duda, con la diversificación de mercados hemos podido vender nuestra carne, por ejemplo, con la trazabilidad a mercados sumamente exigentes. Ahora acabamos de entrar, después de 20 años, nuevamente en Japón, y seguimos, y hacia allí hay una tendencia. Eso está muy bueno, pero no deja de ser una primarización de la economía. Y los países chicos como el nuestro tienen que diversificarse, colocarle valor agregado. Eso es empleo de calidad para la gente. Esto también lo hemos escuchado tantas veces. Y bueno, venimos transformando cosas, de la lista de exportaciones de nuestro país se ha venido cambiando, y tiene que ver con que, bueno, si la exportación de madera, si la de soja, si todo eso pasó a desplazar en el número a otras tradicionales, lo que hay que colocar y seguir colocando es valor agregado en la cadena de producción. Y eso es inteligencia para que nuestra gente esté formada. El tema de educación atraviesa el conjunto de los debates, y allí también. No aparece prácticamente en estos énfasis socialistas educación, que va a ser un capítulo sí, fuerte de la polémica política en esta campaña electoral, teniendo en cuenta los déficits que todavía se arrastran, ¿no? Sin duda. Pero no aparece acá. No estará en ese resumen, pero sí lo está, porque el punto 1 es clave de que nosotros entendamos que la educación y la capacitación a lo largo de la vida de las personas es fundamental, porque hoy alguien que fue excelente en una tarea puede quedar obsoleto, sustituido por un proceso mecánico en cualquier momento. Dos preguntas para terminar, senadora Xavier. Vienen las elecciones internas el 24 de marzo. El Partido Socialista definirá su nuevo secretario general. Hay dos candidatos. Bueno, ese es un tema. Ahora, ustedes encaran este año electoral
con esa resolución pendiente, pero también con un fantasma sobrevolando que es toda esta investigación que ha surgido a propósito de Vivian Trías, uno de los nombres referentes de la historia del Partido Socialista en los años 60, por mencionar una época como la principal. Bueno, ha venido a saberse, eso es lo que revelan los documentos, que oficiaba como agente para los servicios de inteligencia checos. Yo sé que este es un tema para conversar durante largo rato, pero en 2 palabras, ¿cómo están procesando ustedes esas denuncias? Bueno, nosotros hemos estudiado todo lo que se ha traducido. Algunas cosas ya estaban en español, pero había mucho material y sigue habiendo mucho material que está siendo traducido. Y lo que entendemos es, sin duda, había una relación allí con la embajada, con el servicio diplomático, que tenía doble función, no solo la diplomática, sino también la de, según la estructura de la República Checa hoy, una acción de investigación, de tener elementos en una división de trabajo que no queda clara en el siglo XXI, cómo se oficiaba entre la Unión Soviética y la República Checa, por ejemplo. De todos modos, sea como sea, el Partido Socialista no conocía eso. No. Hoy no sabemos si podía haber algún otro integrante del Partido Socialista que conociera ese vínculo. O sea, ustedes están conociendo otra personalidad de Vivian Trías. ¿Cómo ha caído eso dentro, por ejemplo, del Congreso? ¿En qué medida estuvo presente? Sí, estuvo en las preocupaciones, en las inquietudes. Sí, el Congreso hizo suya la última declaración del mes de diciembre, donde el partido entiende que indiscutiblemente allí había un vínculo que es difícil de verlo ahora en un mundo más multipolar que en aquel mundo de Guerra Fría, en donde en estos países había necesidad por parte de las fuerzas de izquierda de tener apoyos en otros procesos de otros países. Y eso no quiere significar que exista una relación de espionaje, sino que había, como siguió habiendo a lo largo de la vida de Trías y de otros dirigentes, vínculos con otros partidos, con otros países y producción intelectual. Entonces nosotros no lo vemos por el momento y de acuerdo a lo que hemos visto como una relación de espionaje, sino como un vínculo que tenía una respuesta pecuniaria y que la misma era usada, como queda meridianamente claro, para el sustento de la producción intelectual del propio partido y de otros intelectuales de izquierda. Digamos que son conclusiones provisorias estas. Y sí, no sabemos el final de ese archivo. También es un archivo que ha habido que estudiar sus características, porque los archivos en otros países tuvieron un proceso previo a la apertura, con determinadas garantías, que este no lo tiene y que además se enmarca en una política de ese Estado hoy, en donde todo lo que aparezca allí es delito, es motivo de destitución, si algún nombre está vinculado aún a alguna función pública. Entonces es un giro muy grande en un país que, bueno, vivió un régimen como el de la Unión Soviética. Y lo último, ¿cómo están observando al precandidato, a Daniel Martínez, proveniente del Partido Socialista? Obviamente, para el partido una satisfacción tener, y además ubicado también en la encuesta de la interna, a uno de sus hombres. Habló durante el Congreso, hizo uso de la palabra, participó. ¿Cómo están viendo la forma como viene la competencia y sobre todo este fuego amigo que ha recibido Daniel Martínez, por ejemplo, a raíz de la idea esta de la estación del futuro? ¿Cómo han visto la respuesta que tuvo de la otra precandidata que está como compitiendo con él en el primer lugar, Carolina Cose, y sobre todo las reacciones que hubo de Presidencia de la República y del Ministro de Transporte y Obras Públicas ahora?
Bueno, en primer término, sí, la satisfacción, la alegría. El partido decidió la dirección había decidido unánimemente apoyar la precandidatura de Daniel, y fue notorio que en el Congreso concitó la unanimidad. Es renovación con experiencia, Daniel. Su gestión en la Intendencia muestra una serie de elementos que hacen ver que a nivel nacional puede ser ese nuevo impulso que indica la consigna de su campaña, que un proceso como el nuestro necesita, porque acá nadie dice que el cuarto gobierno va a seguir haciendo exactamente lo mismo. Tiene que hacer cosas diferentes sobre la base de lo avanzado hasta ahora. Hay nuevos problemas de desafíos mundiales, y hay nuevos problemas que se generan cuando uno supera determinadas situaciones. Entonces, por ahí una descripción rápida de los valores que ustedes ven en Daniel Martínez. Pero ¿cómo observan la forma como se está dando ahora, sí, en estos últimos días, la cancha dentro del propio oficialismo? Los socialistas, por un lado, vamos a tener absoluta fidelidad y convicción de que los 4 compañeros que están como precandidatos son muy buenos. Uno ve sus perfiles y la verdad que es una efectiva renovación en el frente de liderazgos, no solo por lo generacional, sino porque también tienen estilos de modernidad y de continuidad de los mejores principios que realmente estamos convencidos que cualquiera sea de ellos van a ser excelentes candidatos y presidentes de la República en el cuarto periodo de gobierno. Cuando viene alguno de esos misilazos de fuego amigo, bueno, creemos que es parte de la contienda. No le califica como misilazo. Alguno fue un misilazo, ¿no? Me impresiona la sinceridad. Sí, el comunicado de Presidencia de la República, por ejemplo. No, alguna otra cosilla. Y las declaraciones del ministro Rossi. Bueno, nosotros queremos estar con los pies sobre la tierra, porque en realidad la propuesta es una propuesta interesante. Lo que debería es alegrarnos que existen posibilidades de estar pensando esas alternativas. Es secundario si termina siendo ahí o no ese emprendimiento, si todos los elementos terminarán siendo de esa manera o no. Lo que creo importante es que estemos pensando en recuperar el valor emblemático, icónico de esa estación, y que lo estemos pensando en una alternativa que siga generando posibilidades de empleo y de desarrollo. Es por ahí que va el trabajo de muchos de nuestros jóvenes. Entiendo, pero yo iba al juego interno, donde desde el gobierno nada menos, el presidente de la República, un ministro, juegan de esta forma, ¿no? Bueno, nosotros vamos a trabajar con calma, con firmeza, y algunas de esas cosas, bueno, serán parte de la anécdota. ¿Va esta noche ante la Arena? Sí, abrimos el año de la legislatura, el final, y de allí nos vamos ante la Arena. Claro. ¿El hecho de que Vázquez haya elegido el ante la Arena no es para usted una señal, un guiño hacia Carolina Cose? El presidente, como cualquier ciudadano, tendrá sus preferencias. Está dentro de lo que cada uno tendrá que definir. Constitucionalmente no puede hacer política partidaria, y yo esto lo veo como la utilización de un espacio extraordinario que, si bien tuvo como gestora a la compañera Carolina Cose, es un logro del Frente Amplio. Senadora Xavier, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Gracias a ustedes.